Julia Luna ya está en comunicación con nosotros. Buen día, Julia. Te saluda Leonela y Juan de este lado. Buen día, Leonela. Buen día, Juan. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos específicamente por esta actividad que se va a llevar adelante esta tarde en el Leonardo Fabio, pero también para recordar a la audiencia un poco el caso de Paola Ortiz, que no sé si la comunidad lo tiene tan presente, así que, bueno, seguramente vos podés darnos algunos detalles y refrescarnos la memoria. Bueno, te cuento que hoy, 6 de noviembre, se cumplen 13 años de que Paola está injustamente condenada. Paola es una mujer de Villa Nueva, una localidad cercana a Villa María, que en el año 2012 tuvo un parto en avalancha. Producto de esa emergencia obstétrica es que nació sin vida su bebé. Y ella lo que atinó a hacer fue dejarlo al lado de la cama. Se asustó muchísimo ante esta situación y por este hecho la condenaron a homicidio y le dieron cadena perpetua. Es por eso que hace 13 años está cumpliendo su condena en la cárcel de Bower Mujeres. Durante todo el proceso se incorporó una autopsia médico-forense, en la cual es una pericia, en la cual no se pudo determinar el nacimiento con vida. Y esto es una irregularidad muy grande, porque para que una persona sea condenada a homicidio se tiene que probar que existió una vida en primera medida y que hubo un delito. Ella la condenan por un delito de omisión, lo que significa que no ha cumplido con el deber de garante, es decir, dejar morir, entre comillas. ¿Por qué? Porque la acusan de no haber cortado el cordón umbilical, de no haber dado asistencia médica, de haber parido con anterioridad. En la sentencia le colocan el nombre de multípara, porque había tenido otros hijos antes, y ponen todos estos condimentos como indicio de que hubo una intención. Pero en realidad no todos los partos son iguales, los partos se dan en diferentes circunstancias, y particularmente ella, digamos, estaba en condiciones de absoluta vulnerabilidad, de absoluta pobreza, digamos, una mujer que no ha terminado el 3er grado de la primaria. Entonces ahí hay un estereotipo de género muy fuerte, ya que, y con mucha hazaña por parte del tribunal, porque, digamos, no tuvo en cuenta toda esta situación de contexto al momento de juzgarla. Julia, antes de continuar en algunos detalles del caso, ¿podrías explicarnos resumidamente, capaz no con términos tan médicos, pero qué sería un parto en avalancha? Bueno, un parto en avalancha es una emergencia obstétrica y se produce las contracciones se producen de forma veloz. En el caso de Paola, lo que dice la autopsia es que la placenta, el cordón umbilical y el feto salieron todos juntos. Y eso no te da tiempo de nada, o sea, es un parto que deviene urgente, entonces no te da tiempo de acudir al hospital, no te da tiempo de salir en búsqueda de ayuda. Y esto, digamos, nosotras lo que presentamos, porque hay una condena firme, presentamos un recurso de revisión para que se revise la sentencia, incorporando un informe, una pericia nueva, médica, de la doctora Estela Maris Manzano, en el cual da cuenta de esta situación, analiza toda la prueba médica que hay incorporada en el expediente y explica esto de que ha habido una emergencia obstétrica y que ha sido un parto en avalancha, y que esto es una situación médica, no es una situación jurídica. Entonces no debieran condenarla por esto, ni debiera intervenir la justicia en algo que se tiene que ocupar el sistema de salud. ¿Cuál es la condena que pesa hoy sobre Paola? Es el homicidio calificado por el vínculo, y a Paola le dieron cadena perpetua. Para que tengan una idea, ni algunos genocidas de la dictadura militar tienen perpetua.
y a esta mujer la han condenado con una hazaña impresionante, porque además 13 años es mucho tiempo y en la cárcel también han pasado, Paola ha atravesado distintas situaciones de violencia física, porque cuando estuvo en Villa María la causa de Paola adquirió mucha visibilidad y en la cárcel de Villa María la golpearon, entonces ella, para resguardar su integridad, tuvo que pedir el traslado a la cárcel de Córdoba y es por eso que hoy está encerrada acá en Bower Mujeres, en la cárcel de Córdoba. Julia, vos acompañas a Paola junto a Rocío García Garro desde 2022, tengo entendido, desde la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Ustedes pueden revisar el caso, cómo fue el proceso judicial, qué instancias o qué irregularidades, cómo fue defendida Paola en esa oportunidad? Sí, nosotros le conocimos de casualidad a raíz de otra causa. La otra causa era de violencia obstétrica a mujeres privadas de la libertad, que era un trabajo que venía haciendo la Defensoría Pública acá en Córdoba, y ahí nos enteramos de la situación de Paola. Entonces a fines del 2022 vamos a visitarla a la cárcel y bueno, y ahí empieza todo un proceso que digamos, un proceso de un acompañamiento integral, porque digamos costó trabajo que Paola creyera y confiara en auxiliares de la justicia, porque durante todo el proceso judicial a Paola nunca se le creyó, siempre se la trató de una forma muy estigmatizante. De hecho, la defensa pública, que fue quien la defendió durante el proceso en el año 2012, va con una defensa por homicidio culposo, y eso ya da cuenta de que no le creyeron, porque si había una autopsia que determinaba que no había nacimiento con vida, lo que correspondía era ir por la absolución de Paola y no por un homicidio culposo. Y después hubo otra negligencia muy grave por parte de la defensa, que si bien ellas casan la sentencia de Villa María, después hay una instancia más que es ante la Corte Suprema de Justicia, que es el recurso de queja, y ese plazo lo dejan vencer desde la defensa, no lo presentan, y nosotros cuando conocimos el caso nos damos con que era una condena firme, o sea, ya estaba la confirmación del Tribunal Superior de Justicia. Entonces la que nos quedaba era presentar un recurso, porque estaba vencido ese plazo de la queja. Entonces por eso presentamos el recurso de revisión, que uno de los argumentos fue la incorporación de la perspectiva de género como prueba nueva, para que se revise esta sentencia a la luz de la perspectiva de género. Cero perspectiva de género esta causa. Cero perspectiva de género. No solamente, y acá como un condimento fuerte es que no se tuvo en cuenta el contexto de Paola. Paola, digamos, en ese momento ella estaba sufriendo violencia sexual por parte de su ex suegro y también violencia por parte de su expareja, quien la hostigaba constantemente. De hecho, su expareja es una de las primeras personas que va a denunciar y denuncia en contra de Paola. Su ex suegro también. Digamos, el ex suegro era con quien vivió Paola y le intercambiaba la vivienda por favores sexuales. Paola muchas veces tuvo que dormir en la calle, en la puerta de tribunales, en la puerta de las terminales, en autos, o sea, en cualquier lado, junto con su hijito de 5 años, que era con quien ella vivía, y bueno, en condiciones de absoluta pobreza y sin tener trabajo también. Entonces, en la sentencia, una presunción es que ella, un indicio en su contra es que ocultó el embarazo. Y en realidad esto es un prejuicio de género, porque no todos los embarazos se viven de la misma manera, no todas las mujeres muestran el embarazo o se encuentran en condiciones orgullosas, digamos, de ese embarazo. Entonces no se puede atribuir esta
este hecho a una conducta homicida. Es una locura. Perdón. Sí. Julia, te iba a preguntar, Sí, en aquella oportunidad del proceso judicial se había informado o había difundido que puntualmente Paola supuestamente habría escondido el cuerpo del bebé, lo había mantenido durante días y luego lo había arrojado al parque Irigoyen de Villa Nueva. ¿Eso fue probado? Eso nunca se probó. De hecho, en la nota que saca La Voz del Interior, perdón los perros, dice que le había tirado lavandina. Eso no está probado, nunca se probó. Y lo que sí, Paola, digamos, cuando tuvo el parto en avalancha y esta emergencia, ella lo que atina a hacer es dejar el bebé, digamos, en el cuarto, porque tenía mucho miedo y no sabía qué hacer. Entonces no tenía red de contención, no tenía, digamos, a quién acudir. Y lo que hace, fue dejarlo ahí en el cuarto, digamos. Lo que sí, digamos, la prensa utilizó como detalles morbosos de que le había tirado lavandina y otros condimentos, después que había habido otro hecho de similares características, todas cosas mentiras, digamos, que nunca se probaron, digamos, en todo el proceso judicial. Julia, te consulto, no sé si es algo que vos nos podés responder, pero ¿qué fue lo que pasó con el hijo que tiene Paola? ¿Con quién está actualmente? Bueno, la verdad que no sabemos. ¿Por qué? Porque cuando Paola la meten presa en el año 2012, ella, digamos, va a la comisaría. Fue así, lo que vemos en el expediente es que su expareja la denuncia a Paola y va a la casa de Paola y se lleva a su hijo de 5 años. Entonces, a raíz de esto, Paola se asustó mucho y va a la comisaría a denunciar que su expareja se había llevado a su hijo, que quería recuperar a su hijo, y ahí se larga a llorar en la comisaría y ahí cuenta que había tenido un parto. El policía, que no estuvo en el parto, coloca, digamos, en la declaración de que el bebé había llorado, cosa que nunca se probó tampoco, y es una declaración del policía que, como les digo, no estuvo en el parto. Y a partir de ese momento la meten presa Paola. En ese momento no tenía abogada defensora, y esto fue en el 2012, incluso sin tener una condena, la dejan privada de su libertad. Y a partir de ese momento no volvió a ver a sus hijos. No solamente a su hijito de 5 años, sino a sus otros 2 hijos que vivían con el padre. Desde ese momento no los vio nunca más y no sabe nada de ellos porque, digamos, esta persona, su expareja, nunca los llevó a la cárcel. Ella, digamos, no recibe visitas en la cárcel. Se generó, o sea, ya, digamos, su situación de redes de contención era bastante solitaria, no solitaria, sino con pocas redes de contención, y esto se acentuó de forma terrible en la cárcel. De hecho, cuando nosotros la vamos a visitar por primera vez, costó mucho, digamos, entablar confianza y un vínculo y esto, digamos, de que fuimos las primeras personas que le creímos. O sea, en todo el proceso judicial, la línea de investigación fue su culpabilidad, y en realidad en el derecho penal debería funcionar al revés. O sea, este principio que es el indubio pro reo, que en caso de duda se está a favor del imputado. Y en este caso operó de forma contraria. Todo el proceso de la investigación es la culpabilización. Julia, recurso de revisión que ustedes presentaron al Tribunal Superior de Justicia, que entiendo que fue el año pasado, ¿tienen alguna novedad al respecto de eso? No, esto fue el 24 de abril del año pasado. Y a partir de ahí han pasado más de 400 días y el Tribunal Superior de Justicia no lo admitió, tampoco lo rechazó. No tenemos ninguna novedad. Lo que hicimos, digamos, fue
solicitar ayuda, acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil que fueron presentando a Amicus Curiae, que es una figura conocida como amigo del tribunal, sí, en la cual las organizaciones acompañan a la causa y digamos una forma también de democratizar la justicia y que puedan dar sus opiniones expertas en la causa. Algunas organizaciones que presentaron a Amicus fueron el CELS, Fundeps, la Facultad de Filosofía, INESIP, CLACAE, ELA, bueno, me estoy olvidando de algunos porque son 10 los Amicus presentados hasta ahora. Y ahora también, digamos, se van a sumar con una declaración de interés los sindicatos, Asociación de Trabajadores del Estado, el Sindicato de Gráficos, también para plantear, digamos, esta interseccionalidad, porque son a las mujeres trabajadoras y a las mujeres de clase humilde a quienes terminan siendo criminalizadas por este tipo de hechos. Julia, te iba a preguntar, dado que hace poco tiempo con la película Belén se ha vuelto a tratar en agenda pública el caso de la joven tucumana que ha sido también debatido judicialmente y también mediáticamente. ¿Qué coincidencias o similitudes ves en ese caso con respecto al caso de Paola? Bueno, la similitud es que los dos casos son una emergencia o eventos obstétricos. Y las diferencias es que en el caso de Belén fue un aborto espontáneo, en el caso de Paola fue un parto en avalancha, pero la similitud es la criminalización de la pobreza hacia las mujeres, la criminalización de las emergencias obstétricas y de que son cuestiones de salud que debiera, digamos, ocuparse el sistema de salud y no el sistema judicial. En el caso de Belén, digamos, la denuncia viene de los efectores de salud. En cambio, en el caso de Paola, viene del órgano de la policía, digamos, porque ese es el primer contacto que tiene Paola con el Estado, que esta sería una diferencia. Pero la similitud es esta criminalizaciones hacia eventos gestacionales o eventos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres que terminan siendo judicializadas cuando en realidad debiera existir políticas públicas, un Estado presente previo a estas situaciones y también un derecho penal y una normativa que se adecúe a los tiempos que corren y que también incorpore los procesos que atraviesan las mujeres, porque no todos los procesos gestacionales son iguales. Julia, recordamos entonces que esta tarde de jueves a las 6 de la tarde en el Parlamento del Centro Cultural Leonardo Fabio va a estar llevándose adelante el conversatorio y el lanzamiento de la campaña Libertad para Paola. Van a estar disertando entre diferentes profesionales, vas a estar vos también como abogada de Paola Ortiz hablando al respecto, así que bueno, invitamos a quienes quieran acercarse a que se sumen. Bueno, sí, los invitamos a todos a que se sumen y a que nos acompañen a gritar que Paola no está sola y que exigimos su libertad de forma inmediata, porque es una violación de derechos humanos y que así como Belén está en libertad, esperemos que Paola también. Julia, muchísimas gracias por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos y estamos en contacto ante cualquier novedad en el caso. Muchísimas gracias a ustedes por visibilizar la causa. Que estén bien. Hasta luego. Igualmente.